Imagina esto. Hace 445 millones de años, la Tierra no era el mundo vibrante que conocemos, sino un vasto océano de sombras y secretos, donde criaturas alienígenas nadaban en un silencio eterno. Y de repente, un frío invisible descendió como una maldición cósmica, congelando no solo el agua, sino el alma misma de la vida. ¿Qué fuerza oscura, más allá de nuestra comprensión, podría haber borrado la mitad de todas las especies en un parpadeo geológico? ¿Fue un estallido de rayos gamma de una estrella moribunda, un asteroide gigante que aún yace oculto bajo la Tierra australiana? ¿O algo más profundo, un ciclo espiritual de destrucción y renacimiento que nos habla directamente a nosotros hoy? Quédate conmigo, porque al final de este viaje te revelaré una verdad esotérica que podría cambiar cómo ves tu propia existencia en este planeta frágil. No te vayas, porque lo que viene es un misterio que te dejará cuestionando todo. Bienvenidos a mi canal, donde desentraño los velos del tiempo para mostrarte no solo hechos, sino las lecciones eternas que la Tierra susurra a quienes escuchan. Soy tu guía en estos abismos prehistóricos, y hoy te invito a sumergirte en la primera gran catástrofe, la extinción masiva del Ordovícico superior. No es solo una historia de muerte, es un relato espiritual de resiliencia, de cómo la vida, ese fuego divino en cada célula, se niega a extinguirse ante lo inevitable. Piensa en ello como un espejo de nuestras propias crisis, pandemias, cambios climáticos, guerras invisibles. ¿Estás listo para sentir el pulso de la Tierra en tus venas? Vamos a explorar paso a paso, con la curiosidad de un explorador que ha dedicado más de una década a estos enigmas. Remóntate conmigo al Ordovícico, un periodo que comenzó hace 486 millones de años, cuando la Tierra era un mundo sumergido en un abrazo acuático primordial. Imagina un planeta donde los continentes eran meras islas dispersas y los océanos se elevaban 600 metros por encima de los niveles actuales, cubriendo casi todo en un manto azul infinito. El clima era un paraíso tropical húmedo, pero en las tierras emergentes la vida era escasa. Solo plantas primitivas, como hepáticas y musgos, aferrándose a la roca desnuda. Nada que ver con los bosques exuberantes que vendrían después. Pero bajo las olas, ahí residía el verdadero milagro, un reino de maravillas que parecía sacado de un sueño esotérico, donde la evolución jugaba con formas que desafían nuestra imaginación cotidiana. En esas profundidades, la vida bullía con una diversidad que hoy nos deja boquiabiertos. Corales, esos antiguos arquitectos del mar, formaban arrecifes masivos, ecosistemas vivos que albergaban gigantes y rarezas. Piensa en los endocéridos, cefalópodos extintos que eran los reyes del abismo. Sus caparazones, como conchas espiraladas de hasta 9 metros de largo, albergaban cuerpos que superaban la tonelada. Con tentáculos potentes y un pico afilado como una guadaña divina, cazaban trilobites y todo lo que se moviera. ¿Puedes sentir la emoción? Estos no eran meros animales, eran depredadores ápice, los primeros en reclamar el trono de la cadena alimenticia, merodeando el fondo marino como guardianes de un mundo olvidado. ¿Y los trilobites? Mis favoritos. Más de 22.000 especies conocidas, criaturas acorazadas que conquistaron océanos, costas e incluso tierra firme ocasionalmente. Eran globales, adaptables, un símbolo de la tenacidad espiritual de la vida. Pero en este paraíso no estaban solos. Entra en escena los euripteridos, los escorpiones marinos, bestias letales con apéndices para rastrillar, sujetar y destrozar. Algunos, del tamaño de un humano, devoraban peces, trilobites e incluso a sus propios congéneres, los primeros caníbales documentados. Imagina su silueta en la penumbra. Colas con aguijones o aletas en forma de pala, impulsándolos hacia la presa. Y luego los conodontos, enigmas vivientes, anguilas con ojos compuestos como insectos y bocas armadas con dientes microscópicos, más afilados que una navaja, nadaban en todos los niveles del océano, inevitables, succionando vida como sombras voraces. Pero nada prepara para los radiodóntidos, especialmente el Aegirocasis, un coloso de más de 2 metros que filtraba presas del agua como un leviatán de pesadilla. Estos seres no eran solo animales, eran experimentos cósmicos, pruebas de que la creación divina, o evolutiva, si prefieres, ama lo extraño, lo oculto, y el cielo. El cielo del Ordovícico era un espectáculo esotérico. Anillos como los de Saturno rodeaban la Tierra, formados por un cuerpo celeste masivo destrozado por nuestra gravedad. Durante 40 millones de años,
Meteoritos caían 100 veces más frecuentes, pintando noches de estrellas fugaces eternas. Era un recordatorio de nuestra conexión con el cosmos, de que somos polvo estelar en un ballet de destrucción y belleza. Pero esta maravilla cósmica ocultaba un presagio. Hace 445 millones de años, todo cambió. La primera de las 5 grandes extinciones irrumpió, no con un estruendo, sino con un silencio helado. ¿Qué secreto guardaba este evento, tan devastador que rivaliza con la gran mortandad pérmica? Mantén la curiosidad ardiendo, porque lo que sigue te hará cuestionar si fuerzas invisibles aún nos observan. La hipótesis principal es una glaciación masiva, la era del hielo irnantiana, que envolvió al planeta en una oscuridad total. Capas de hielo cubrieron África, Sudamérica y Norteamérica, almacenando 250 millones de kilómetros cúbicos de agua congelada, 10 veces la Antártida actual. Temperaturas cayeron más de 8 grados Celsius globalmente. Nueva York se sentiría como una tundra peor que Islandia. Este no era un invierno ordinario, era un cataclismo espiritual, un velo que separaba la vida de su esencia cálida. Al expandirse el hielo, los mares retrocedieron 125 metros, exponiendo fondos oceánicos, destruyendo arrecifes y hábitats enteros. Rocas y minerales erosionados absorbieron CO2, amplificando el frío en un ciclo vicioso. Y no fue un golpe rápido, duró hasta 35 millones de años, un tormento prolongado que probó el alma de cada criatura. En esta primera oleada de extinción, el mundo acuático, que albergaba el 90% de la vida, sufrió lo indecible. Brachiópodos, equinodermos, trilobites y briozoos fueron diezmados. Curiosamente, las especies de aguas profundas perecieron más, posiblemente por un evento anóxico global. El oxígeno se agotó, volviendo el agua tóxica. Imagina el pánico silencioso, células asfixiadas, cadenas alimenticias colapsando. Incluso periodos de calentamiento intermitente agravaron el caos, afectando a los pequeños y grandes por igual. Euripteridos gigantes desaparecieron, cefalópodos perdieron reinos, radiodóntidos se desvanecieron en la nada. Pero aquí viene la lección esotérica. La vida, ese espíritu indomable, se abrió camino. Surgió la fauna irnantiana, adaptada al frío, un renacimiento que nos enseña que tras la oscuridad siempre hay luz. ¿Sientes esa resiliencia en ti? Es el mismo fuego que nos ha traído hasta aquí. Sin embargo, el misterio se profundiza. ¿Por qué este enfriamiento tan repentino? La geografía jugó su parte. Gondwana se deslizaba hacia el polo sur, preparando el terreno. Pero las placas tectónicas son lentas. Algo más aceleró el desastre. ¿Una hipernova? En el año 2000, científicos propusieron un estallido de rayos gamma a 6.000 años luz, durando solo 10 segundos, pero destruyendo la capa de ozono. Oxígeno y nitrógeno reaccionaron, liberando radicales que enfriaron el planeta y bombardearon la vida con UV letal. Las aguas claras del Ordovícico no ofrecieron protección. Era una exposición total, un juicio cósmico. Aunque controvertida, esta teoría evoca conspiraciones estelares. ¿Fueron señales de un universo hostil o advertencias divinas? Y si eso no basta para intrigarte, considera los anillos meteoríticos. Sus sombras podrían haber bloqueado el Sol, contribuyendo al frío, o la vida misma. La llegada de plantas terrestres absorbió CO2 abruptamente, desatando la glaciación. Cada posibilidad es un hilo en un tapiz oculto. Pero espera, porque el verdadero horror no terminó con el frío. Cuando la glaciación colapsó hace unos 420 millones de años, un segundo pulso de extinción golpeó con fuerza renovada. El hielo, ese monstruo descomunal, se derritió bajo su propio peso, inundando los mares y liberando nutrientes que provocaron floraciones algales masivas. Estas mareas verdes asfixiaron a los sobrevivientes, mientras el calentamiento global ahogaba a los adaptados al frío. Fue un cambio abrupto, como si la Tierra se rebelara contra su propia creación. Al final, entre el 49% y 60% de los géneros marinos se extinguieron, la mitad de la vida planetaria. Un tercio de las familias de brachiópodos y briozoos desaparecieron. Trilobites perdieron el 50% de sus linajes, nunca recuperándose del todo. Los endocéridos, esos titanes, abandonaron el escenario, cediendo el dominio cefalópodo. Conodontos y corales sufrieron. Equinodermos perdieron el 70% pero renacieron en el silúrico. Los euripteridos, en cambio, prosperaron, expandiéndose en el vacío. Esta extinción no solo rivaliza con la pérmica en letalidad, perdió el 87% de familias marinas frente al 81% de la gran mortandad.
sino que en picos, las desapariciones fueron más rápidas. La recuperación tardó 5 a 20 millones de años. Mundos enteros nacieron y murieron en ese post-apocalipsis. Espiritualmente es una enseñanza profunda. La destrucción no es el fin, sino un portal a la evolución. Los braquiópodos, aún diminutos por el efecto Lilliput, nos recuerdan que la humildad sigue a la grandeza. Los peces, golpeados, esperaron al Devónico para su era dorada. ¿Ves el patrón? Ciclos de muerte y renacimiento, como en las tradiciones esotéricas, el fénix, el karma cósmico. Ahora, adéntrate más en el misterio. ¿Y si un asteroide fue el culpable? En 2023, en Australia, se descubrió la formación de Denilikin, un posible cráter de 520 kilómetros de diámetro, 3 veces el de Chicxulub, que mató a los dinosaurios. Enterrado profundo, podría haber impactado con fuerza suficiente para desencadenar hielo global. Imagina el estruendo, tsunamis, polvo bloqueando el sol, un invierno nuclear prehistórico. Los investigadores piden más estudios, pero ¿y si es real? Sería el impacto más grande conocido, un secreto geológico que altera nuestra visión de la historia. O el vulcanismo. Erupciones en lo que hoy es Irán liberaron azufre, enfriando el aire en lugar de calentarlo. No como la pérmica, sino un giro frío, un volcán de sombras. Pero vayamos más allá de la ciencia, a lo esotérico. Esta extinción evoca antiguos mitos. Diluvios helados en leyendas indígenas, ciclos mayas de destrucción. ¿Y si fue una purga espiritual, eliminando formas de vida obsoletas para dar paso a la complejidad? Piensa en cómo los radiodóntidos, esos filtradores y depredadores, representaban un equilibrio primitivo. Su pérdida allanó el camino para vertebrados. Nos enseña valor. En crisis adapta o perece. Hoy, con nuestro calentamiento, estamos en el borde de una sexta extinción. Esta historia no es pasada, es profecía. Si sientes esa conexión, escribe en los comentarios. ¿Qué lección tomas de esta glaciación para tu vida hoy? Tu respuesta podría inspirar a miles, y no olvides dar like si este misterio te ha tocado el alma y suscribirte para más revelaciones que despiertan el espíritu. Sigamos desentrañando. En el Ordovícico, la vida no era solo física, era un tapiz de energías interconectadas. Los arrecifes de coral, formados por pólipos simbióticos, eran como templos submarinos, sosteniendo la diversidad. Cuando el mar retrocedió, no solo murieron hábitats, se rompió un equilibrio sagrado. Estudios recientes muestran que metales tóxicos, liberados por anoxia, envenenaron la base de la cadena, plancton, algas, los pilares invisibles. Era un colapso holístico, recordándonos que todo está ligado. Tu acción hoy afecta el todo. Espiritualmente es como el concepto de Maya en el hinduismo. Ilusión de separación, rota por la catástrofe para revelar unidad. Ampliemos. Los conodontos, con sus ojos facetados, eran guardianes de la visión profunda. Su supervivencia parcial sugiere selección divina. Y los euripteridos, caníbales pioneros, simbolizan la sombra interna que debemos confrontar. En el silúrico post-extinción, el mundo renació tropical, con equinodermos floreciendo de nuevo. Fue un boom, pero marcado por la cicatriz. Braquiópodos dispersos, trilobites debilitados. Esta recuperación lenta, millones de años, nos urge a actuar ahora, no esperar eones. ¿Intrigado por cómo esto se conecta con extinciones modernas? Mantén los ojos abiertos, porque el siguiente giro te dejará sin aliento. ¿Sabías que esta extinción podría haber sido influida por una lluvia de meteoritos que no solo enfrió, sino que sembró vida nueva? Pero antes de revelarlo, imagina el terror de un trilobite sintiendo el frío avanzar. En los fondos anóxicos, bacterias sulfurosas prosperaron. Un recordatorio de que incluso en la muerte, la vida muta. Teorías recientes sugieren que el vulcanismo no fue local, fue global, con puntos calientes liberando aerosoles que reflejaron la luz solar. O la hipótesis de la colonización vegetal. Musgos terrestres, al fijar carbono, bajaron CO2 drásticamente, un acto inocente que desató el apocalipsis. Es conspirativo. ¿La vida se sabotea a sí misma? En lo esotérico es karma colectivo, la Tierra equilibrando su energía. Profundicemos en el impacto emocional. Imagina ser un endocérido gigante. Tu caparazón, un palacio ahora agrietado por el hielo. Tu mundo, un arrecife vibrante, se convierte en desierto acuático. Esa soledad es universal. Todos hemos sentido pérdidas que nos congelan el espíritu.
Pero la recompensa, los sobrevivientes como los escorpiones marinos se expandieron dominando nichos vacíos. Es una lección de oportunidad en la adversidad, espiritual, práctica. Hoy, en nuestra era de crisis, ¿qué nichos vacíos ves? Escribe en comentarios. Mi nicho post-crisis sería: comparte y conéctate con la comunidad. Dale like si esto resuena y suscríbete para no perderte el velo levantado. El clímax del misterio. El posible asteroide de Denilikin. Descubierto en 2023, esta estructura anillada en Australia sugiere un impacto masivo, capaz de vaporizar océanos y nucleares el clima. Si confirmado, reescribe la historia. No un meteorito pequeño, sino un titán que heló el mundo. ¿Conspiración? Algunos paleontólogos susurran que gobiernos ocultan evidencias para no alarmar sobre riesgos cósmicos actuales. Y los rayos gamma, un pulso de 10 segundos que destruye ozono, permitiendo UV letal. En aguas claras, cada criatura expuesta como en un ritual de purificación brutal. Espiritualmente es un recordatorio de vulnerabilidad cósmica. Somos parte de un universo indiferente, pero resiliente. Pero no todo es oscuridad. La recuperación trajo la fauna hirnantiana, braquiópodos endurecidos, equinodermos innovadores. El silúrico vio explosiones de vida, preparando el devónico, era de peces. Esta extinción, olvidada comparada con la de dinosaurios, fue más letal en familias marinas. Tardó 20 millones de años en sanar, pero lo hizo. Lección esotérica. Ampliemos con conocimiento experto. Fósiles del Ordovícico, como los de Marruecos, muestran a Echirocasis con apéndices en remo, filtrando krill ancestral. Eran pacíficos gigantes en un mundo feroz. Trilobites con ojos compuestos. Veían el mundo en mosaicos, metáfora de perspectivas fragmentadas que la extinción unificó en supervivencia. Conodontos, fósiles dentales microscópicos, revelan dietas variadas. Su declive abrió espacio para jawetfishes, vulcanismo en Irán. Basaltos del Ordovícico sugieren erupciones masivas, liberando SO2 para enfriar. O la geoquímica. Isótopos de carbono muestran fluctuaciones CO2, confirmando el ciclo. Intriga más, ¿intervención extraterrestre sutil? Algunos esoteristas ligan rayos gamma a estrellas guía en mitos, purgas para evolución. No probado pero provoca. Y así, entre hielo, sombras y fuego estelar, la vida aprendió su primera gran lección. Que incluso cuando el universo parece conspirar contra ella, el pulso de la existencia no se detiene. Solo cambia de forma. El Ordovícico terminó, pero su eco aún vibra en nuestras células, recordándonos que somos hijos de la resistencia. Pero lo que ocurrió después fue aún más extraño. Cuando el hielo se retiró, algo nuevo emergió de las aguas. Los primeros vertebrados con mandíbulas, los pioneros de nuestra propia historia evolutiva, y también los primeros depredadores verdaderamente inteligentes. ¿Podría el fin de un mundo haber sembrado la mente consciente? Esa es la pregunta que exploraremos en el siguiente capítulo, El despertar de la mente, cómo la extinción del Ordovícico dio origen a los primeros depredadores con cerebro. ¿Y tú? ¿Crees que la inteligencia nace del caos o de la armonía? Déjamelo en los comentarios y acompáñame en la siguiente entrega para seguir desenterrando los secretos espirituales de la evolución. Porque esto apenas comienza. Hasta la próxima.